Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy tocó un día de velocistas puros, sin sorpresas en la general, con victoria de Tim Merlier en las calles de Burdeos. Y aún así, hay algo en esta etapa 7 que merece que le pongamos atención con calma, porque mientras todos los demás canales se van a quedar hablando únicamente del sprint, el dato más contundente del día para Isaac del Toro pasó casi desapercibido entre bidones, calor y trenes de tren. Quédense hasta el final, porque les voy a explicar por qué un día sin nada para la clasificación general puede ser en realidad el día que mejor resume dónde está parado Isaac en este Tour de Francia y por qué la clasificación que de verdad importa hoy no es la que todos están mirando. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que apenas está comenzando. Activa también la campanita, porque en las próximas semanas, cuando lleguen los Alpes, va a pasar de todo. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera, hay que entender bien el terreno de hoy. Hagetmau a Burdeos, 175,1 kilómetros, el perfil más plano de todo este Tour de Francia 2026, con apenas 700 metros de desnivel acumulado en toda la jornada. Un único puerto puntuable, el Col de Béguet, de cuarta categoría, más simbólico que exigente. Después de la exhibición de Tadej Pogačar en el Tourmalet y del golpe anímico que se llevó Jonas Vingegaard ayer, el pelotón llegaba a Hagetmau pidiendo a gritos un día de transición pura, de esos que sirven para recuperar piernas antes de que la carretera vuelva a subir en serio. Y eso fue exactamente lo que pasó, punto por punto, casi como estaba escrito desde la salida. La fuga se formó desde el kilómetro 0, sin ningún tipo de resistencia por parte del pelotón. Baptiste Weistrofer, del Lotto Intermarché, salió atacando otra vez, la segunda vez en 3 días, después de haberse ido en solitario 144 kilómetros el miércoles pasado. Esta vez no estuvo solo, lo acompañó el checo Jakub Truba, del Caja Rural Seguros RGA, un corredor que ya venía de pelear también por la fuga en jornadas anteriores. El pelotón los dejó ir, pero con correa muy corta. La ventaja nunca llegó a superar el minuto y medio, con Alpecin Premier Tech y Soudal Quickstep controlando el ritmo desde adelante sin ningún tipo de nerviosismo, casi de forma aburrida para cualquiera que esperara emoción en la carretera. En el kilómetro 120 llegó el sprint intermedio de Landiras. Weistrofer se lo llevó con 25 puntos, por delante de Otruba con 20. Detrás, ya en el pelotón, fue Mats Pedersen, quien se impuso al resto de candidatos al maillot verde, sumando 16 puntos por delante de Biniam Girmay y de Max Canter, y asegurando así un día más como líder de esa clasificación, que sigue siendo suya, pese a la presión constante de Girmay y de Jasper Philipsen en las últimas jornadas. Poco después, llegó el único puerto del día, el Col de Béguet, de categoría cuarta, apenas 1,2 kilómetros, al 4,4%. Weistrofer volvió a ganarle el pulso a Otruba y se llevó también el único punto de montaña en juego, sumando así una doble cosecha de puntos en el mismo día. Mientras tanto, en el pelotón principal, hubo un susto que sí fue real y que vale la pena contar con detalle. Florian Lipovic, del Red Bull Bora Hansgrohe, sufrió un problema mecánico con su rueda trasera. El coche de equipo llegó rápido para hacer el cambio, por fortuna, y el alemán tuvo que meter un esfuerzo extra para regresar al grupo antes de que la carrera se pusiera seria de nuevo camino a Burdeos. Con unos 25 kilómetros por delante, el 1X Mobility, el mismo equipo que días atrás había tenido el maillot amarillo con Thorstein Train, intentó mover la carrera una vez más. Jonas Abrahamsen y Anders Skarset se escaparon del pelotón buscando sorprender a los equipos de los velocistas, pero la respuesta fue inmediata. Dylan van Baarle tiró fuerte por Soudal Quickstep y los neutralizó sin mayor drama. Ese fue prácticamente el único intento real de romper la rutina de un día que estaba escrito desde la salida. Y hay que decirlo, porque es parte importante de la historia de este Tour. Thorstein Train ni siquiera tomó la salida hoy. Después de la caída que sufrió ayer en el descenso del Tourmalet, los exámenes médicos de esta mañana confirmaron conmoción cerebral y varias costillas rotas. El noruego, que había llegado a vestir el maillot amarillo hace apenas unos días, se despidió de esta edición del Tour de Francia sin poder pelear ya por absolutamente nada. Un recordatorio de lo frágil que puede ser una carrera de 3 semanas, incluso para quien un día se ve arriba de todo.
con Weistroffer y Otruba neutralizados a 18 kilómetros de meta, la carrera se convirtió en lo que todos esperaban desde la mañana, una batalla pura de trenes de tren camino a Burdeos, ciudad que ya recibe al Tour por 82ª vez en su historia. Soudal Quick-Step armó a Tim Merlier con un lanzamiento perfecto en los últimos metros. Jasper Philipsen intentó lanzar su sprint desde la rueda de Mathieu van der Poel, pero se adelantó demasiado y no pudo sostener la potencia hasta la línea. Merlier apareció por el lado izquierdo de la carretera y no dejó ninguna duda, su segunda victoria de este Tour de Francia y la primera vez que Soudal Quick-Step gana una etapa en esta edición. Segundo, cruzó Søren Werenskiold del 1X Mobility, un consuelo importante para un equipo que había perdido el amarillo apenas 24 horas antes, y completó el podio Biniam Girmay. Y aquí es exactamente donde muchos canales van a cerrar el video, con el resumen del sprint y ya, dándole vuelta a la página. Nosotros no, porque el dato que de verdad importa para este canal está en otro lado, en la letra pequeña de la clasificación. Isaac del Toro terminó la etapa en el pelotón principal, en el puesto 57, con exactamente el mismo tiempo que Pogačar, que Vingegaard y que el resto de favoritos de la general. Ningún segundo perdido, ningún riesgo tomado, ninguna necesidad de exponerse en un final masivo que no le pertenece. Y esa frase, ningún riesgo tomado, resume perfectamente la estrategia de UAE Team Emirates en un día donde no había absolutamente nada que ganar y, en cambio, mucho que perder si algo salía mal en la recta de meta. La clasificación general, entonces, no se movió ni un centímetro. Tadej Pogačar sigue de amarillo con 2 minutos y 42 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, e Isaac del Toro se mantiene tercero, a 3 minutos y 27 segundos del líder, exactamente el mismo puesto y la misma diferencia con la que había cerrado la etapa 6, séptima etapa de 21 en este Tour de Francia, y el compañero de Pogačar, el corredor que llegó a esta carrera, hablando en las entrevistas de trabajar para su líder, sigue siendo el tercer mejor ciclista de todo el pelotón, por delante de nombres como Remco Evenepoel. Y aquí está el verdadero titular del día, el que casi ningún otro canal va a resaltar. Isaac sigue siendo líder absoluto de la clasificación de la juventud, el maillot blanco, y con una ventaja que no ha dejado de crecer etapa tras etapa desde que arrancó este Tour. Mientras Juan Ayuso y Paul Seixas se disputan en las entrevistas y en la prensa francesa y española quién va a ser el sucesor de Pogačar o de Vingegaard dentro de 5 años, la clasificación de los jóvenes tiene un solo nombre arriba, y ese nombre es mexicano. Isaac lleva puesta la etiqueta de gregario por decisión propia, no porque le falte nivel para pelear por algo mucho más grande que un maillot blanco. Piensen en el panorama completo de estas 7 etapas. Etapa 2, victoria de etapa, la primera de un mexicano en el Tour de Francia desde Raúl Alcalá. Etapa 3, noveno a solo 4 segundos del ganador. Etapa 6, tercero, siendo pieza clave para que Pogačar se vistiera de amarillo en los Pirineos. Y hoy, en la etapa más intrascendente posible para la general, Isaac simplemente se dejó llevar dentro del pelotón, sin gastar una sola caloría de más, mientras Lidl Trek, 1X Mobility y el resto de equipos se desgastaban peleando por un sprint que no cambia absolutamente nada de cara a París el próximo domingo 26 de julio. Ese es el patrón de un equipo que está jugando un juego mucho más largo que el de sumar titulares día tras día, guardar cada watt posible para cuando de verdad importe. ¿Ustedes creen que esta consistencia semana tras semana, sin sobresaltos, sin arriesgar nada en los días que no tocan, es justo lo que Isaac del Toro necesita para llegar fresco a los Alpes y pelear en serio por el podio de este Tour de Francia? Déjenmelo en los comentarios. Me interesa mucho leer su opinión. Y también, si creen que ese margen sobre Ayuso y Seixas en la clasificación de jóvenes se va a mantener cuando aparezcan las etapas de alta montaña. Mañana llega la etapa 8, Périgueux a Bergerac, 180,4 kilómetros. Otra jornada que, sobre el papel, vuelve a favorecer a los velocistas puros, sin ninguna dificultad de montaña reseñable en el recorrido. Así que es muy probable que Isaac, Pogačar y el resto de favoritos de la general vuelvan a tener un día de gestión total, sin necesidad de complicarse la vida ni de exponerse en los últimos kilómetros. Pero el Tour todavía tiene mucho camino de montaña por delante, con la Bretaña, el macizo central y sobre todo los Alpes esperando en la última semana.
Ahí es donde de verdad se va a medir si toda esta paciencia etapa tras etapa terminó pagando dividendos para Isaac y para UAE Team Emirates. Y hasta aquí, el análisis de la etapa 7. Si les gustó el video, denle like, comenten su predicción para cuando lleguen las etapas grandes de montaña y suscríbanse para no perderse ninguna jornada de esta historia. Nos vemos mañana con la etapa 8, aquí, en Ciclismo Sin Excusas, y vamos con todo por El Torito.